Soy compañero de ustedes en el séptimo semestre de la Universidad Católica y el día de hoy les voy a dar la ayudantía de Derecho Procesal Civil 1 con el doctor de la Pared. Bueno, para comenzar, yo estoy hablando con su compañero Nelson acerca de los temas que les han dado. Quisiera confirmarlos. Voy a comenzar con los actos propositivos, que incluyen la demanda, la contestación a la demanda, la reconvención, la contestación a la reconvención. También tengo anotado que les dieron excepciones previas, todo lo que tiene que ver con el capítulo de la prueba, y en cuanto a los recursos, solo el recurso de apelación. No sé si tienen alguna otra cosa que quieran ver o recordar algún tema del primer parcial. Sí, Nelson. Sí, Edwin, también vimos los recursos horizontales. Ok, entonces vieron revocatoria, reforma, ampliación, aclaración. ¿Algún otro tema más? Listo, como no hay otro tema, voy a comenzar. Igual, podrían interrumpirme en cualquier momento, no tengo ningún problema, si tienen cualquier tipo de preguntas, y si les falta algún tema, cuando termine también lo pueden hacer. Bueno, voy a comenzar con lo que son los actos propositivos. ¿Qué es un acto propositivo? Pues son los actos en que las diferentes partes procesales proponen dentro de un proceso judicial. Son cuatro, que son la demanda, la contestación a la demanda, la reconvención y la contestación a la reconvención. Comencemos con lo que es la demanda. La demanda y la contestación a la demanda pues tienen una historia en la que una persona llamado actor se encuentra con una persona eh, llamado demandado, y los dos forman dos cosas diferentes. El actor lo que forma son sus eh, pretensiones y el demandado forma sus excepciones. Y todo esto forma la litis. Y la litis pues es la controversia en la que un juez tendrá que decidir. ¿Cómo se da esto? Pues el actor tendría que presentar una demanda. La demanda tiene que remitirse al COGEP y en el artículo 142 pues tendrán los requisitos de la demanda, los cuales ya han de haber repasado también en el primer parcial, Introducción al Derecho Procesal o TGP, como lo quisieran llamar. Y estos requisitos pues tienen que ser cumplidos, porque si no los cumplen, cuando yo ingreso una demanda como actor, el juez lo que va a hacer es mandar a aclarar si es que falta algún punto de la demanda. Les pongo un ejemplo. Yo presento una demanda contra Nelson, pero me faltó poner el número de cédula de Nelson y además elegí un testigo, por ejemplo, a Lenin Paz, y tampoco puse los datos de Lenin Paz como lo exige ese artículo 142. En ese caso, el juez me va a dar 5 días término para corregir o aclarar estos puntos y así tramitar mi demanda. Por eso es importante que la demanda siempre cumpla con los requisitos del 142. Ahora bien, luego que yo presento la demanda, si la presento correctamente y no tengo nada que aclarar, el juez me califica y va a ordenar la citación, que ya vieron en el primer parcial. Y sí les recomiendo por si acaso que repasen los temas del primer parcial, porque el doctor de la Pared siempre toma acumulativo. Especialmente las preguntas del primer parcial que ustedes dicen nunca me va a volver a tomar, pues esas te va a tomar. Así que siempre repasen más que nada los que les tomaron en el primer parcial y también ciertos puntos. Pero bueno, la citación, como saben, se hace de diferentes formas, personalmente, por boletas, ahorita está esta citación llamada telemática, está la citación por la prensa, etc. Cuando ya se cita al demandado, pues el demandado también tiene que generar un acto propositivo. Este acto propositivo es el llamado contestación a la demanda. Lo que hace el demandado es proponer excepciones. Y bueno, hay aquí 3 tipos de excepciones según la doctrina, que son las excepciones previas, que ya vamos a hablar más adelante. Están las excepciones de fondo y las excepciones generales. Alguien tiene prendido el micrófono, tal vez. Listo. Bueno, como les comentaba, hay estas excepciones generales, hay estas excepciones de fondo y excepciones previas. Ahora, yo sí quiero repasar con ustedes las excepciones previas, puesto que yo considero que
este es uno de los temas que más le gusta al doctor tomar. Así que, bueno, repasando las excepciones previas, estas se encuentran en lo que es el artículo 153 del COGEP, y son 10, que son la incompetencia del juzgador, la incapacidad o falta de personería, falta de legislación en la causa, incompleta confirmación de delitos consorcio, hay el error de la forma de proponer la demanda, prescripción, causalidad, cosa juzgada, transacción, etc. Ahora, ¿qué es lo que el doctor sabe tomar de las excepciones previas? Principalmente cuáles son las subsanables y cuáles no son subsanables, y cuáles se resuelven mediante autointerlocutorio y cuáles se resuelven mediante sentencia. Ahora, de ley el doctor les mandó leer la resolución de la Corte Nacional de Justicia acerca de las excepciones previas. Es importante que lo lean, porque hay algunas cosas que podrían salir ahí para el examen, pero para que lo sepan, les voy a decir cuáles son las subsanables y cuáles no son subsanables, y cuáles se resuelven por auto interlocutorio y cuáles se resuelven por sentencia. Para comenzar, tienen que saber que las últimas excepciones previas que están en el artículo 153, desde prescripción, caducidad, cosa juzgada, transacción y convenio arbitral o mediación, esas que acabo de nombrar siempre se resuelven por sentencia. Y esas también al mismo tiempo no son subsanables. Es decir, que el juez, pues cuando se propone esta excepción previa por parte del demandado en su acto propositivo de contestación a la demanda, y el juez acoge esta excepción previa, pues no hay forma de subsanarla, y en ese momento, pues el juez en sentencia termina el proceso. Eso tienen que tener en claro. Todas las demás que no nombré en este caso se resuelven mediante auto interlocutorio. Eso tienen que tener en cuenta. Es decir, la incompetencia del juzgador, la incapacidad o falta de personería, la falta de legislación en la causa, error en forma de proponer la demanda, indebida acumulación de prestaciones. Todas esas se resuelven mediante auto interlocutorio. Ahora, no todas estas son subsanables. Hay algunas distinciones que voy a hacer. Comenzando con la incompetencia del juzgador. Aquí hay que diferenciar porque el Código Orgánico de la Función Judicial hace una diferencia entre la incompetencia del juzgador de grado, territorio y persona con la incompetencia del juzgador en la materia. ¿Por qué? Porque la primera que nombré, es decir, grado, territorio y persona, es una sección previa subsanable, mientras que en razón en la materia no es subsanable. Y eso tienen que tener en cuenta, o sea, porque ¿cuál es la diferencia? Porque en grado, territorio y persona, lo que hace el juez al proponer esa sección previa es mandarlo al tribunal competente en el momento procesal en que se quedó. Y ese juez pues va a seguir con la prosecución del juicio. Pero en razón en la materia, se tiene que declarar la nulidad de todo lo que había actuado ese juez, es decir, que va a conocerle el juez competente desde el principio. Él tendrá que hacer todo el proceso de nuevo. Les pongo un ejemplo para no confundirlos mucho. Voy a hablar primero de la incompetencia en razón a la materia. Imaginémonos que estamos dentro de un proceso laboral y yo como actor demando a una empresa X y le exijo una indemnización por despido, ¿ok? Pero yo nunca firmé un contrato, sino que yo tenía un contrato civil y me encontraba, por poner un ejemplo, posiblemente en una simulación laboral, pero mi relación era civil porque yo había firmado un contrato civil de prestación de servicios con esa empresa. Yo como demandado me secciono con incompetencia y razón en la materia y digo que aquí no existía nada laboral y saco como prueba el contrato de prestación de servicios y le digo, señor juez de trabajo, usted es incompetente en razón en la materia porque si existe aquí alguna controversia que tiene que resolver es el juez de lo civil. Si el juez acoge esa sección previa, pues tendrá que declarar la nulidad de todo lo que ha actuado desde el principio y tendrá que remitirlo pues al juez competente de lo civil y el juez de lo civil tendrá que comenzar a, bueno, hacer todo el proceso de nuevo, etcétera. Por eso no es subsanable, porque no es que te dan días para que puedas como que arreglar el problema, no, sino que, bueno, se declara nulidad de todo y que un juez de lo civil
se encargue de volver a hacer todo de nuevo. Pero pongamos otro ejemplo. En caso de incompetencia, por decir, en razón a la persona, me demandan a mí, mismo caso, pero en este sí va a haber una relación laboral y sí hay una forma de pedir una indemnización por despido intempestivo. Pero demando a la empresa en un lugar donde no es su domicilio, pues en ese caso, el juez de trabajo va a subsanar el error y lo va a mandar al juez del domicilio correcto para que siga con la persecución del juicio. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué aquí no hay nulidad de todo lo actuado? Porque el que va a conocer el juicio es otro juez de trabajo que conoce las reglas de su materia y todo, y por eso no es que no hay nulidad. Mientras que en el otro caso, un juez de laboral y un juez de lo civil no están en el mismo lugar, o sea, no tienen los mismos conocimientos de los temas, etcétera. Por eso existe esta distinción. No sé si tengan preguntas hasta ahora. Bueno, creería que no tienen preguntas. Siguiendo con las excepciones previas, tenemos también la incapacidad o falta de personería. Como les comenté antes, esta se resuelve mediante autointerlocutorio y esta sí es subsanable. Esto lo pueden verificar en el artículo 295 del COGEP, que ahí te menciona cuáles son las formas de subsanar y te dice que en el punto 3 que las excepciones de falta de capacidad, falta de personería e incompleta conformación del litis consorcio, pues te dan un término de 10 días para subsanar el efecto. Lo mismo sucede con el error en la forma de proponer la demanda, solo que aquí te dan un término de 6 días. Y esas son las subsanables, pues, porque el 295 te lo dice cuáles son y cuál es la forma de subsanar. Entonces tenemos que las subsanables serían la incapacidad o falta de personería, como les comenté, la incompleta conformación del litis consorcio, el error en la forma de proponer la demanda y aparte la incompetencia del jugador que ya les mencioné. Todas las demás no son subsanables. Entonces vamos a repasar las que nos faltan. Por ejemplo, la falta de legitimación en la causa que no acabo de nombrar no es subsanable. Tampoco es subsanable la inadecuación del procedimiento y la indebida acumulación de pretensiones. Esas que acabo de nombrar no son subsanables. Les voy a decir por qué, para que tengan conocimiento. Por ponerles un ejemplo, la falta de legitimación en la causa no es porque yo no puedo obligar a otra persona a que ejerza su derecho a la tutela efectiva. Les pongo un ejemplo. Si yo demando a Lenín Paz por un cobro de pagaré, pero en realidad él no era mi deudor, sino era Marcos Miranda. Por eso Lenín dice, bueno, excepción previa de legitimidad en la causa. El juez me la da y no es subsanable porque el juez no puede obligar a mí demandar a Marcos. No sé si me expliqué. Les digo de nuevo. Yo demando a Lenín Paz, pero en realidad yo no le debía dinero, él no me debía dinero a mí, perdón. Y como él no me debía dinero a mí, él pone la excepción previa y el juez no puede obligar a Marcos a también participar en el proceso porque yo no tengo por qué demandarlo. Así que no es subsanable, no pueden crear algo que no existe. Ahora vamos a repasar la inadecuación del procedimiento. Imaginemos que yo demando por un tema pongamos un tema laboral también. Yo demando a Marcos Miranda por indemnización por despido intempestivo, pero pongo el procedimiento ordinario. Pues él pone la excepción y no es subsanable. ¿Por qué? Pónganse a pensar que son diferentes reglas. El ordinario tiene 30 días para contestar, mientras que el sumario tiene 15 días. Y todas esas reglas hacen que no sea subsanable. Bueno, y por último, tenemos la indebida acumulación de pretensiones, puesto que no puedo pretender, por ejemplo, cobrar ciertos valores que no tienen relación. Por ejemplo, que cobra un cobro de pagaré y al mismo tiempo una jubilación. O sea, no podría hacerlo, así que no es subsanable. Bueno, eso sería con las excepciones previas. Ahora tienen que saber que las excepciones previas, y esto es un tema que toma el doctor, son apelables. ¿Cómo son apelables? Pues nos remitiríamos al 296 del COGEP,
que dice que siempre que se rechacen las excepciones previas, pues serán apelables con efecto diferido, siempre que se rechacen. Mientras que si se acogen las excepciones previas o si ya se pone fin al proceso, sería con efecto suspensivo. Es decir, que por ejemplo una prescripción que ya pone fin al proceso porque se resuelve mediante sentencia y no es subsanable, pues sería con efecto suspensivo. Y se acoge, por ejemplo, cualquier excepción previa de las que están en el artículo 153, pues también sería con efecto suspensivo. Pero si el demandado interpone una excepción previa y no da lugar, pues sería efecto diferido, porque se continúa con el juicio normalmente. Esto sería en cuanto a la apelación de las excepciones previas. No sé si tengan alguna pregunta sobre las excepciones previas o algo que quieran aclarar, tal vez. Bueno, creo que no hay nada que quieran aclarar. Entonces vamos a continuar con lo que es la reconvención. Bueno, perdón, voy a terminar con lo que es la contestación. En la contestación se pueden interponer excepciones previas, pero ciertas veces no se puede, o el juicio no te da para interponer una excepción previa porque todo está funcionando con normalidad y, pues, bueno, no se presta para presentar una excepción previa en sí. Así que tú propones las excepciones generales y contestas la demanda. ¿Cómo contestas la demanda? Con los mismos datos que la contestación de la demanda. O sea, tendrías que poner la designación de quién es el jugador competente, los nombres, apellidos, número de cédula de la persona que contesta la demanda, el RUC si es el caso, o sea, todos los requisitos de la demanda se deben poner dentro de la contestación de la demanda. Eso es algo bueno, deberían saber porque a veces faltan requisitos y pues como también te la califican, te podrían mandar a completar, etcétera. Ahora, ¿qué pasa si no contesto la demanda dentro del término que cada procedimiento tiene? Pues se entiende como negativa pura y simple. Es decir, que niegas todo lo que el actor pone en la demanda. Eso podría llegar a ser bueno en ciertos casos. Cuando en la práctica van a ver que hay veces en que te demandan y no hay muchas cosas que puedes hacer y diciendo nada es mejor que decir algo, porque hay veces en que la contestación tú afirmas ciertos hechos que te podrían complicar, así que lo mejor siempre sería en algunos casos no contestar la demanda o contestar la demanda pero con negativa pura y simple, es decir, sin dar ningún tipo de afirmaciones, porque en la contestación no es obligatorio que el demandado presente medios probatorios, solo si afirma. Así que eso también podría ser importante. Ahora tienen que saber que eh, cuando tú contestas la demanda, tal vez, bueno, esto lo voy a decir después, ya comienzan y van a convocar a fecha de audiencia y tú vas a tener términos, el actor va a tener términos para presentar ciertas pruebas de las que me voy a referir después. Bueno, ¿qué puedes hacer también en la contestación de la demanda? Pues puedes presentar una reconvención. ¿Qué es la reconvención? Bueno, la reconvención ustedes la podrán conocer como una contrademanda, pero es en realidad, cuando el demandado eh, pretende también que el actor pues le dé algo a su favor, porque existe dentro del litigio algo que pueda sacar provecho. Existe dos formas de reconvención, que son la conexa y la inconexa. En la mayoría de los casos, pues tendrán que ver en qué procedimiento se está realizando el juicio para ver si pueden interponer o la conexa o la inconexa, porque no en todos los casos se puede hacer. ¿Cómo sabes cuándo es conexa o inconexa? Pues la conexa tiene relación con lo que es el juicio y tú te podrías remitir a las reglas de acumulación de autos para saber si existe en realidad una conexión. Por ejemplo, en la persona a la que vas a demandar, en la causa a la que vas a demandar si es el mismo procedimiento, si pues el procedimiento también lo permite, etcétera. Mientras que la inconexa es la que no tiene nada que ver con el juicio, pero si el procedimiento lo adecua, pues podrías interponerla. Les pongo un ejemplo.
Si yo demando a una persona, por ejemplo, en los procedimientos sumarios, en el procedimiento sumario solo se permite la recomendación conexa. Y un ejemplo de procedimiento sumario, pues, por ejemplo, un despido. Si yo despido a un trabajador, por ejemplo, a Marcos, y Marcos es mi empleador, él tiene su empresa y todo, y yo le pido que me indemnice mediante una demanda. Marcos contesta la demanda y aparte me reconviene porque yo tengo valores pendientes que debo a la empresa que no he pagado. ¿Por qué es conexa? Porque es con la misma persona, primer punto. Segundo, porque es en un mismo procedimiento. Y tercero, pues tiene relación con la causa, porque si yo pido que él me indemnice y me pague un valor, Marcos también me podría pedir que entonces yo le pague los valores pendientes. Y eso sería un ejemplo de conexa. Y un ejemplo de inconexa, por ejemplo, las inconexas sí las podrías poner en procedimiento ordinario. Y si yo demando a Nelson en un procedimiento, por ejemplo, civil, Nelson me debía un dinero y bueno, quiero que me pague. Lo demando a Nelson, Nelson contesta la demanda y me reconviene por daño moral, por algo que yo le hice hace mucho tiempo y ahora con la demanda, pues supuestamente Nelson piensa que solo estoy vengándome y bueno, tiene argumentos y me reconviene, me contrademanda por daño moral. No tiene conexión porque no estoy pidiendo, no estamos pidiendo lo mismo, no es la misma acción, porque yo estoy pidiendo un cobro de un pagaré y bueno, él está haciendo un daño moral que son dos cosas totalmente distintas. Así que esa es la diferencia entre la reconvención conexa y el inconexo. Pero son las mismas reglas, es decir, que la reconvención tiene los mismos requisitos que una demanda y la contestación a la reconvención pues tiene los mismos requisitos que una contestación a la demanda. Eso es lo que tienen que saber sobre esos casos. Igual, no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, creería que no tienen preguntas. Bueno, entonces pasemos al tema de la prueba. La regla general, y lo que menciona el artículo 169 del COGEP, es que la carga de la prueba siempre la tiene el actor, porque el actor va siempre a afirmar algo en su demanda porque pretende algo. Así que la carga de la prueba siempre será el actor. Pero si el demandado decide afirmar ciertos temas por conveniencia, porque sucedieron o solamente porque lo hizo, pues tendrá la obligación de probar lo que afirma. Por eso el actor y el demandado, los dos pueden aportar con medios probatorios. Es por eso que en la demanda se adjuntan y también podrían en la contestación hacerlo. Esa es la regla general de lo que es la prueba. Así que si les preguntan en el examen, ¿quién tiene la carga de la prueba? Por regla general, el actor. O también el que afirma. Eso tienen que saber. El actor siempre va a tener la carga de la prueba y siempre tiene que probar la persona que afirma, ya sea dentro de la demanda o la contestación a la demanda. Hay dos tipos de medios probatorios. ¿Por qué yo digo medios probatorios? Porque siguen siendo solo medios probatorios hasta que el juez pues los admita. Ahí ya recién se llamarían pruebas. Pero bueno, hay dos tipos de medios probatorios, que son los documentales o los testimoniales. ¿Cuáles son los medios probatorios documentales? Pues son eh, todos los que una parte procesal pues adjunte de manera física o eh, también podría ser electrónica, pero que sean documentos de información que estén ahí, que no tengan que verserse en testimonios. Y mientras que las pruebas testimoniales son todos los que recaen sobre las personas, mientras que las documentales, pues sobre las cosas. Es decir, ¿cuáles son las pruebas testimoniales? Pues esas son más específicas, porque las documentales, pues podrían ser muchas, pero las testimoniales son las declaraciones de parte y los testigos. Esas son las principales que son los de los medios probatorios testimoniales. Y bueno, también tenemos el juramento diferido, puede ser otro ejemplo, pero esos son los principales. Bueno, ahora
¿Qué requisitos tiene que reunir una prueba? Pues tienen que ser útiles, conducentes y pertinentes. Esos son los tres requisitos principales que debería reunir un medio probatorio para ser considerado como prueba, y es lo que va a valorar el juez en realidad, con esos tres requisitos. Ahora, hay hechos que no deben ser probados. Por ejemplo, lo que mencioné, los hechos que no son afirmados, pues no van a ser probados, pues porque no requieren, porque no ha dado ninguna afirmación. Tampoco los hechos imposibles, esos tampoco se prueban. Los hechos notorios o públicamente, o que sean públicamente evidentes, y también los que la ley presume. Esos hechos, pues no requieren ser probados. Por ejemplo, que imaginémonos que estamos en un juicio porque no se pagó un caso, no se pagó, existe un caso fortuito fuerza mayor, y bueno, una casa se daña, se rompe y pues no la puedo entregar a la persona que compra. Yo obvio tengo que probar que la casa en serio ya no está y que no la pude recuperar, etcétera. Pero yo no le tengo que probar al juez que hubo un terremoto, porque es un hecho notorio. Es públicamente evidente que en Ecuador, hace una semana, estoy poniendo un ejemplo, hubo un terremoto y que, bueno, muchas cosas podían haber pasado. Yo no tengo que probar que hubo el terremoto porque es un hecho notorio, público, pero sí tengo que probar que la casa pues quedó en mal estado y que no la voy a poder entregar, etcétera. Eso es, por ejemplo, un ejemplo de los hechos que no deben ser probados. Ya, ahora, algo importante es que antes, bueno, con el Código de Procedimiento Civil, las pruebas no eran conocidas por las partes procesales, pero ahora con el COGEP es tú ya puedes conocer los medios probatorios antes de la audiencia, tú ya sabes qué medios cuenta la parte actora y la parte demandada, con el simple hecho de que te vas a las torres de las diferentes materias, pides el expediente y pues ya tienes todo. Por el principio de publicidad tienes todos los medios probatorios. Y el actor puede solicitar también dos cosas, que son la prueba nueva y la nueva prueba. Estos dos sí tendrían que repasar porque al doctor sí le gusta bastante tomar estos temas. La prueba nueva es la que tú no tenías conocimiento de esa prueba, sino que después pues tuviste conocimiento de la misma y por eso la adjuntas después de presentado la demanda. ¿Ok? Esto se hace antes de la convocatoria de audiencia de juicio única. Y por eso es importante, bueno, que lo hagan eh, también dentro de los términos oportunos, porque si no el juez no te lo va a dar. Esto con la prueba nueva. Es decir, para que sepan, la prueba nueva yo no tenía conocimiento de que existía esto y pues por eso la estoy acreditando. Y el juez para que la acepte tiene que ser antes de la convocatoria de audiencia y al mismo tiempo tiene que ser, tengo que probar al juez que yo no tenía conocimiento. Mientras que la nueva prueba es un tipo de eh, medio probatorio que tú aportas para, para confirmar hechos que tú tenías en la demanda que fueron negados o contradecidos por el demandado. Por ponerles un ejemplo, yo digo que terminé una relación laboral, me despidieron y la otra parte dice, no te despedí, terminamos por otra causal. Y como él ya hizo una afirmación, pues tendrá que poner un medio probatorio que esté de acuerdo a lo que afirma. Pero yo tengo un término como nueva prueba para decir, no, miren, aquí tengo otra prueba que dice que no terminó por esa manera, sino por la manera que digo. O para contradecir la manera que ellos dicen que terminó una relación laboral, por ponerles un ejemplo. Ahora, otra prueba que existe es la prueba para mejor resolver. Esta prueba, pues, se ordena de oficio por parte del juez, y aquí tiene que existir una verdadera imparcialidad. Porque si el juez pide dentro de sus pruebas algo que es muy evidente, que favorece a una de las partes para con ese medio dar sentencia,
pues ahí hay el problema en que un juez podría simplemente, un juez podría estar en problemas por esa parcialidad, al mismo tiempo podría haber algún tipo de nulidad. Así que por eso es importante que exista una imparcialidad en cuanto a lo que el juez haga de oficio para solicitar esa prueba para mejor resolver. Ahora bien, otro tema de la prueba que quiero tocar es la inversión de la carga probatoria. Como les mencionaba, la carga de la prueba siempre la tiene el actor, porque es el que siempre afirma dentro de la demanda, pero la ley o la jurisprudencia, pues en cada caso también miran ciertos puntos en los que la carga de la prueba va a estar para el demandado, y a esto se le llama la inversión de la carga probatoria, porque ya no sería el actor, sino el demandado. Esto se encuentra en la ley o en la jurisprudencia de acuerdo a las sentencias, pero para ponerles un ejemplo, en materia de familia, la prueba de los ingresos de la persona que es obligada en temas de alimentos, pues siempre va a recaer al demandado. El demandado tendrá que decir, estos son mis ingresos. Y por eso hay una inversión de la carga probatoria, porque yo como actor, yo no tengo que poner los ingresos del demandado, sino que el demandado tendrá que aportar con eso en este tema que les digo. Lo mismo sucede en materia ambiental, pues la carga de la prueba sobre la inexistencia de este daño ambiental siempre será sobre la persona que causa, eh, sobre el que es el que gesta la actividad o el demandado en este caso. En la jurisprudencia hay casos también, por ejemplo, si yo, hay uno muy puntual en el que si yo digo como empleador que la relación, perdón, el actor dice que terminó por fuerza mayor o caso fortuito y tiene las pruebas necesarias en que según él menciona que fue así, pues el empleador tendría que probar que que esa fuerza mayor o caso fortuito pues impidió que se hagan las actividades. Pero esos son temas que se encuentran en sentencias que poco a poco tendrán que van a leer mientras estén en la práctica, etcétera. Bueno, ahorita pasemos a las pruebas testimoniales, como les mencionaba, las más importantes son la declaración de parte y los testigos, y hay otras más. Eh, Cuando tú haces una demanda, tienes que poner siempre el testigo, sus datos y también su domicilio para el lugar que debe ser citado, porque si no fue citado correctamente, pues posiblemente no puedas usar esa prueba a tu favor, o podría haber algún tipo de nulidad, o al mismo tiempo, pues podría existir alguna suspensión de audiencia por ese tema. Así que eso es importante, el lugar donde debe citarse al testigo. El doctor, nunca me voy a olvidar que me preguntó 4 características del testigo, me preguntó en mi examen cuando yo di con él. Y pues ahí tendrían que escribir características del testigo. Por ponerles un ejemplo, ¿cuáles serían 4 características del testigo? La primera, que el testigo es un medio probatorio testimonial. Esa es una de las características del testigo. También, por ejemplo, el testigo, eh, perdón, espérenme un minuto, ya. El testigo también es una persona que ha sido parte procesal en algún momento, perdón, una persona que va a responder las preguntas de una parte procesal y otras que puede ser declarada hostil, bueno, etcétera. Hay bastantes características en realidad del testigo, pero esas son una de las preguntas que me acuerdo que a mí me hicieron. También me hicieron preguntas sobre el testigo hostil. Me preguntaron cuáles eran las características del testigo hostil. El testigo hostil, bueno, para que sepa que es un testigo hostil, el COGEP casi no te dice o te da un concepto en realidad del testigo hostil, pero la mayoría de veces para eso se acude a la doctrina o a la jurisprudencia, y acá hay un concepto que les voy a leer, que es de jurisprudencia de Estados Unidos, puesto que aquí no hay mucho sobre ese tema. Y bueno, dice, si un testigo en un caso civil o penal se vuelve antagonista o reacio de manera obvia, la parte que lo llamó puede, con la discreción de la corte, realizar al testigo preguntas subjetivas. Es decir que, bueno, la principal característica, diría yo, de un testigo hostil es que es reacio o que contesta las preguntas muy simples o con una negativa de no hacerlo o desconocer. Ya eso es como que lo principal de un testigo hostil.
¿Y qué es la ventaja de declarar un testigo hostil? Pues que puedo hacer una pregunta sugestiva. ¿Qué es una pregunta sugestiva? Pues las preguntas sugestivas son las que sugieren una respuesta, que por regla general, si no es para introducir algo que no sea, que no esté dentro del asunto, del fondo, pues están prohibidas. Y yo podría objetar en el caso que hagan una pregunta sugestiva. Pero les pongo ejemplos sobre las preguntas que les pueden hacer un testigo. La doctrina dice que hay 4 tipos de preguntas. No sé si les enseñaron esto, supongo que sí, a mí me lo dieron, que son las abiertas, las semiabiertas, las cerradas y las sugestivas. Son las 4 únicas preguntas que están permitidas en realidad al testigo o en la de declaración de partes. También podría ser. ¿Qué es una pregunta abierta? Pues es la que pregunta muy general, mientras que las semiabiertas son las que tienen, son las que se fijan solo en un momento del escenario que yo le estoy preguntando al testigo. Mientras que las cerradas solo buscan una respuesta exacta. Y las sugestivas, pues son las que sugieren las respuestas. Les pongo un ejemplo que a mí me gusta poner. Por ejemplo, ahorita va a jugar Barcelona, como sabrán. Va a jugar Barcelona y aquí podemos poner 4 escenarios en los que puedo hacer una pregunta. Les pongo ejemplo. Yo le pregunto a Nelson, haciendo una pregunta abierta. ¿Cómo, cómo está el partido de Barcelona? Eso es una pregunta abierta porque Nelson va a decir, bueno, el partido está reñido, cualquiera puede ganar, etcétera. Es una pregunta abierta porque sugiere un amplio escenario de respuestas. Una pregunta semiabierta y es un poco más específica de un escenario. Y yo le digo, en vez de decirle, ¿qué te pareció el partido de Barcelona? Le puedo decir, oye Nelson, ¿cómo te gustó el primer gol de Barcelona? ¿O cómo fue el primer gol de Barcelona? Y bueno, él tendrá que hablar sobre solo el gol de Barcelona porque ya es algo más específico, ya no es algo abierto. Una pregunta cerrada podría ser, por ejemplo, ¿en qué minuto metió gol Barcelona? Eso solo tiene una respuesta, o sea, en minuto 60, por ejemplo. Y ya, eso es una pregunta cerrada. Pero una pregunta subjetiva, yo ya estoy sugiriendo la respuesta. Por ejemplo, en el anterior partido sé que Barcelona empató. Y si yo le digo, bueno, Nelson, ¿es verdad que empató Barcelona en el último partido? O sea, ya sabemos que empató, ya le estoy sugiriendo que empató, porque ya le diciendo, es verdad que empató. O usted recuerda, o tú recuerdas que empató Barcelona en el otro partido. Yo ya estoy sugiriendo la pregunta. Y esto normalmente no se puede hacer porque ya les estoy sugiriendo la respuesta, pero cuando un testigo es declarado hostil, pues sí se puede hacer. Y el juez, antes de hacer la pregunta subjetiva, pues tendrá que declararlo así. No sé si tengan alguna pregunta acerca de las preguntas, el testigo, etcétera. No sé si quiere que repita algo. Bueno, recuerden que pueden preguntar las características de un testigo hostil, o las de un testigo. Como repasamos, las del testigo puede ser que es un medio probatorio testimonial, eh, que pues responde a la persona o parte procesal que le haga la pregunta. Una otra característica, por ejemplo, es que no puede ser incapaz, que tiene que ser notificado, que se tiene que poner la dirección en la que va a ser citado. Otra pregunta, otra característica puede ser que en la demanda o en la contestación, pues se tendrá que poner los hechos sobre los cuales el testigo debe declarar, etcétera. O sea, son características que les pueden llegar a tomar. No sé si tengan preguntas acerca del testigo también. Yo tengo una pregunta. Bueno, ¿Sí? quisiera que me repita los 4 nombres de los tipos de preguntas que dijiste. Ya. Sí, son 4 tipos de preguntas. Tenemos las preguntas abiertas, son las preguntas semiabiertas, las preguntas cerradas y las preguntas sugestivas. Gracias. Perfecto. No sé si alguien más tenga una pregunta. Bueno, si no tienen preguntas, continúo. Bueno, ya hablamos de los testigos,
Ok. Algo que tiene que saber el doctor en los exámenes es que él bastante se fija en lo que... él usa bastante el COGEP para tomar los exámenes. O sea, él se fija mucho en los incisos, eh, se fija bastante en las palabras, no en las reglas generales, sino lo que sigue. Y bueno, si yo les voy a hablar sobre todo, pues me estaría aquí hasta mañana, pero sí sería bueno que repasen el COGEP, principalmente lean todo el COGEP para que así se les quede algunas cosas en la cabeza por si hacen preguntas, porque la mayoría de veces todo es sacado así del COGEP. Bueno, entonces voy a hablar creo que sobre los recursos ahora. No sé si tengan algún tema de la prueba en específico que quieran saber, porque ya les comento, si me voy a como que entrar mucho en la prueba, me voy a quedar mucho tiempo, pero también otra cosa que pueden saber es que las pruebas documentales se dividen en privadas y públicas. Las privadas pues son las practicadas por eh, particulares sin que intervenga un funcionario público, mientras que las públicas pues existe la intervención de un funcionario público y por ejemplo la mayoría de veces es con temas notariales, la notaria o el notario, por ejemplo, es un ejemplo de documento público y un documento privado, podrían ser un contrato. Así que eso es importante también en cuanto a los documentos públicos. Tienen partes esenciales que tienen que cumplir. Está en el 206, eso del COGEP. Y bueno, no sé si tengan otros tipos de preguntas sobre ese tema para continuar con la prueba pericial. Bueno, ¿qué es la prueba pericial? La prueba pericial es un medio probatorio en el cual un perito da fe o presta sus conocimientos sobre un tema en específico, ya sea porque tenga conocimientos científicos, artísticos, profesionales, técnicos, etc. Estos peritos siempre, al menos ahora, siempre tienen que ser acreditados por el Consejo de la Judicatura. Es más, un tip que les puede servir es que ustedes entran en... Hay un sistema para buscar peritos en Internet del Consejo de la Judicatura. Así que si algún día necesitan un perito, pues pueden entrar a ese sistema del Consejo de la Judicatura, pues y ahí les sale el perito, en que es experto y el número de teléfono. Así que si algún día necesitan un perito, pues eso podrían hacer. ¿Qué hacen los peritos? O sea, los peritos lo que hacen es redactar un tipo informe sobre lo que se les pide y el perito pues lleva ese informe y se presenta como un medio probatorio y al mismo tiempo el perito va a declarar ante el juez sobre el tema que se pidió. ¿Quién puede pedir un perito como medio probatorio? Pues le puede ser el actor, el demandado e incluso el juez. Esos tres son los que son, los tres pueden pedir a un perito en diferentes temas. Ojo que el juez tampoco es que puede poner un perito porque ya, o sea, tendría que motivar el tema y, por ejemplo, para una prueba de mejor resolver, podría involucrar una prueba pericial para resolver el tema. Pongo un ejemplo, imagínense, creo que es les voy a poner el ejemplo que creo que ha puesto el doctor de la pared, que si yo como actor pongo un lápiz rojo y el demandado dice que ese lápiz no es rojo, no es azul, y el juez tiene duda, pues usa la prueba para mejor resolver de la que ya hablé y oficia a un perito experto en el tema para que decida si es rojo, es azul o es otro color. Pero es para que el juez lo haga. ¿Y qué hace el perito? El perito revisa las dos pruebas, realiza un informe y ese día de la audiencia pues declara por qué tomó esa decisión o por qué ese tema. Y al mismo tiempo, algo que tienen que saber de la prueba pericial es que puede ser contradecida. Es decir, que si yo, como actor, pongo un medio probatorio mediante un perito, pues el demandado también podrá llevar su perito que contradiga lo que yo he mencionado y podría así el juez también tener una duda, pues y tendría que al final él también oficiar a un perito, pues para ya no tener la duda en sí y poder resolver acerca de la sentencia. Bueno, otro tipo de prueba son las inspecciones judiciales. Las inspecciones judiciales pues se pueden hacer en dos momentos. Se pueden poner como medio probatorio o se puede hacer una diligencia también eh, anticipada en la que se pida una inspección judicial sobre un tema, obvio justificando con las reglas que ya les mencionó el doctor, me imagino, en el primer parcial. ¿Cuál es la finalidad de la inspección judicial? Pues la finalidad es reconocer
o que el juez mismo pueda reconocer ciertas cosas porque así es necesario. O sea, por ejemplo, examinar algo, o un lugar, examinar algo que no se pueda mover, etcétera. Por ejemplo, imagínense que un carro o una casa es principalmente, eh, está dentro de la litis, algo por lo que es lo que envuelve a la litis. Pero tú no puedes llevar una casa a la audiencia, pues así que tú lo que pedirías es una inspección judicial bien justificada para que el juez pues te la acepte y pase a revisar la casa, pues establecerá una fecha y hora para realizar la diligencia y al mismo tiempo se va a suspender obvio la audiencia, se va a la diligencia, el juez, bueno, ve, inspecciona el lugar y pues se retoma la audiencia y ahí tendría que tomar su decisión acerca si es una prueba idónea, no lo es, etcétera. Ahora, otro tipo de prueba, bueno, de medio probatorio que tú puedes solicitar son los medios probatorios con auxilio judicial. Esto tienen que tener en cuenta que tú lo pides en la demanda, incluso si ven los requisitos de la demanda del artículo que les comenté, van a poder ver que dice que si es el caso, se tiene que solicitar las pruebas con acceso judicial. Esta prueba con acceso judicial se la solicita cuando no está en poder de una de las partes y pides al juez como autoridad competente que ruegue a la persona que tenga la prueba, que yo solicito, que la adjunte al proceso. La mayoría de veces el juez te la tiene que dar porque es un medio probatorio que tú quieres utilizar, pero también tendrás que justificar la necesidad de la prueba, por puesto que podría retrasar el proceso y siempre se busca que no sea así. Eso es importante en ese tipo de prueba, lo tienes que hacer dentro de la demanda y dentro de la contestación, es un requisito, porque no es que llegas al día de la audiencia y recién lo pides, no, tienes que pedirlo con anticipación. Y en teoría, en temas de niñez y laborales, estos tienen que estar ya dentro de la audiencia. O sea, antes de la audiencia ya debería estar esta prueba. Es decir que esto muchas veces no pasa en la práctica, debería pasar en que si el juez, yo le pido, por ejemplo, que oficie a una entidad del Estado para que dé algún documento en particular y estoy en un tema de niñez o laboral, el juez al momento de calificar la contestación de la demanda y la demanda en ese momento debería oficiar a la entidad para que ellos remitan esa información y ya en la audiencia ya está y no hay que suspender la audiencia y no se atrasa más. Eso no sucede mucho, la mayoría de veces el juez no hace eso, pasa la demanda, la contestación, tú le solicitas y tampoco lo hace, y en la audiencia, cuando tú nombres esa prueba, en ese momento te suspende la audiencia y ahí te quiere recién traer la prueba. Pero tienen que saber que en temas laborales y niñez no debería ser así, sino que debería estar antes de la audiencia. Eso está dentro del COGEP y así debería ser. Esto para que lo sepan, si algún día se quieren dedicar a uno de estos dos temas, traten de luchar para que esté antes y no se atrase el proceso. Más que nada si son actores. Bueno, eso sería con ese tipo de prueba. Creo que ya solo me faltaría el juramento diferido y el juramento decisorio. Bueno, estos dos son un tipo de prueba. Son tipos de pruebas testimoniales y no son por regla general los que se usan, puesto que tienen que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, el juramento diferido te dice específicamente en qué controversias se dan o en qué controversias se puede pedir. Y por ejemplo, el COGEP te dice que una devolución de un préstamo, en temas laborales para probar la fecha de inicio, de fin y la última remuneración percibida, etcétera. Pero esto solo se hace a falta de prueba. O sea, si tienes otras pruebas, pues no sería necesario practicar este juramento diferido, pero sí es importante que lo sepan igual, que lo pueden pedir en temas laborales y en préstamos yo veo igual que siempre lo piden. Y el juez a veces lo acepta, a veces no, pero siempre lo piden. Y el juramento decisorio, este se da eh, se, cuando una de las partes puede deferir a la declaración de otra, y esto también ya se da en ciertos puntos y si lo pidió también como medio probatorio. La mayoría de veces esto no se da en audiencia porque es prácticamente aceptar que existe un tema en particular y pues los demandados nunca quieren
aceptar que ya perdieron el juicio, ¿sabes? Por eso es que no se da tanto en la práctica, pero también existe todavía. Bueno, eso en cuanto a estos temas. No sé si tengan una pregunta acerca de la prueba. Creo que acabo de terminar ese tema un poco rápido, pero se ha logrado. ¿No tienen preguntas? Bueno, creo que no tienen preguntas. Y bueno, creo que solo les dieron el recurso de apelación. Porque ahorita quiero, antes de seguir, cuando termine, perdón, voy a darles preguntas que me hizo el doctor, que tengo anotadas aquí, para que sepan qué me ha preguntado a mí los exámenes y otras personas para que se digan. Pero bueno, para terminar, el recurso de apelación y los recursos horizontales. El recurso de apelación es un recurso vertical junto al de casación y de hecho, y tenemos 4 recursos horizontales, que son reforma, revocatoria, ampliación y aclaración. Los dos primeros, reforma y revocatoria, solo proceden con autos de sustanciación, mientras que los otros solo con autos interlocutorios. Estos recursos lo único que buscan es que sean resueltos por el mismo juez que emite el auto o la sentencia, porque también cabe ampliación y aclaración con la sentencia, y el mismo juez pues se encargará de resolver. Al igual que los demás recursos, pues tienen términos para resolver, y si tienen que ser interpuestos dentro de los términos respectivos, y así el juez puede resolver. Eso en cuanto a esos recursos, no son nada difíciles. Y ahorita continuamos con el recurso de apelación, que es un poco ya más técnico, más importante. Bueno, ¿qué es el recurso de apelación? El recurso de apelación procede contra autos interlocutores y contra sentencias. Autos interlocutores como cuáles, por ejemplo, que te inadmitan una sección previa o que te admitan una sección previa y que te inadmitan los medios probatorios. Por ejemplo, son algunos de los autos interlocutorios a los que tú puedes interponer recurso de apelación y obvio la sentencia. ¿Qué causa el recurso de apelación? Pues el recurso de apelación lo que causa es que un juez de otra instancia dé su sentencia acerca de el conflicto o la litis en general. Este recurso se puede interponer oralmente o por escrito. Ya no es obligatorio que sea oral porque el COGEP solo dice podrá interponerse de manera oral, ya no es que tiene que interponerse, así que si yo no lo interpongo de manera oral, pero igual tengo la sentencia, pues igual tengo el término para hacerlo de manera escrita. Hay algunos abogados que se aseguran igual de hacerlo de manera oral y escrita, pero ya en realidad no es obligatorio. ¿Cuál es el término para apelar? Pues tengo 10 días términos contados a partir de que me notifican la sentencia en escrito. Esto a mí también me preguntaron en el examen, pues cuántos días términos tengo para apelar. Y en niñez tengo 5, eso tienen que saber. En materia de niñez y adolescencia tengo 5. Esto solo, pero tienen que saber también que cuando yo tengo con efecto diferido, fundamento al mismo tiempo que la sentencia. Porque hay veces en que se suspende la audiencia y no se llegó a dar una sentencia, pero como yo, por ejemplo, apelé, me rechazaron una sección previa que tenía efecto diferido y yo comienzo a contar los 10 días desde ese punto, pero no, se hace desde el punto en que ya tenga la sentencia en general. O sea, se junto a esa apelación. Les pongo un ejemplo. Estoy en un juicio y yo interpongo una sección previa, cualquiera, prescripción. Me rechazaron y te pongo recurso de apelación de ese auto interlocutorio que me rechaza la sección previa, tiene efecto diferido, y imagínense que me suspenden la audiencia y por falta de tiempo y es muy tarde, etcétera. Entonces yo no tengo 10 días desde ese momento que apelé, sino que tengo 10 días desde que tengo la sentencia, porque en ese momento me van a notificar con la sentencia también el rechazo de la sección previa. Ahora, también existe tal vez muchos, aquí en el COGEP se llama el recurso de adhesión, algunos no están de acuerdo con este nombre, pero ¿qué es el recurso de adhesión? El recurso de adhesión es cuando una de las partes también decide apelar. Eso es prácticamente. Es decir, que si ya dan la sentencia y Andrea apela de manera oral, yo tampoco estoy de acuerdo con la sentencia, yo también digo, señor juez, presento el recurso de adhesión a el recurso de apelación de Andrea. Es prácticamente decir, yo también apelo. Los dos apelamos, sino que la adhesión
quiere decir que yo estoy como que segundo, soy el capela segundo, como que yo también lo hago, pero en COGEP es llamado recurso de adhesión, pero en realidad es una apelación, solo que lo hace después del primero que apeló, para que no se confundan. Tienen los mismos, por eso las mismas reglas, tienen los mismos tiempos, no es un recurso más, porque hay veces en que nos confundimos acerca de ese tema. Bueno, ¿qué pasa con la apelación? Pues yo tengo 10 días para fundamentar la apelación, porque hay veces en que yo apelo oralmente, pero por ejemplo, si no fundamento por escrito, pues no vale. ¿Qué toca aquí bastante el doctor? Los términos, porque yo recuerdo que él te ponía casos y te decía, si Edwin, eh, si se notificaron la sentencia el 10 de febrero y Edwin eh, apeló, por ejemplo, el 26 de febrero, Edwin se encontraba en los días términos considerando que el día fue lunes y, o sea, eso te puede poner, doctor, un caso. Y tú tendrás que contar los términos. ¿Cómo se cuentan los términos? Pues los términos se cuentan con los días hábiles. Eso ya tendrían que saber. Por ejemplo, si el lunes me notifican la sentencia, un lunes, y yo tengo 10 días términos, yo tengo el día siguiente, así que comienzo martes, un día, miércoles, jueves, viernes, sería entonces lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y en dos lunes después, es ahí se me termina mi término. Eso tendrían que saber. Ahora, también tienen que saber que si hay un recurso pendiente de horizontal, pues yo tengo que esperar a que eso se resuelvan para mí, para la apelación. Eso tienen que saber. Bueno, eso es lo que pasa en un recurso de apelación. ¿Cuál es la consecuencia de un recurso de apelación? Pues la consecuencia es que el juez de primer nivel al que le apelaron la sentencia, pues remitirá todo el expediente a un tribunal de 3 jueces que van a ser los que en otra instancia pues tomarán una decisión acerca de mi caso. Y bueno, ahí tendría que pasar con voto de mayoría o voto unánime para confirmar la sentencia o no hacerlo. Eso es el recurso de apelación. Me contaron que no les dieron el de hecho ni el de casación, así que no va a ser necesario. Igual deberían revisar en su plataforma porque el doctor también sabe poner algunas lecturas. Y por favor lean esas lecturas porque muchas preguntas salen de esas lecturas que muchas veces decimos no vamos a leer y cuando nos encontramos pues te toma sobre, yo me acuerdo que a mí me tomó sobre el recurso de, las excepciones previas de la resolución de la Corte Nacional, me salieron como 3 preguntas y al mismo tiempo eh, salieron preguntas sobre una lectura del recurso de casación sobre el doctor César Coronel Jones, que eso también toma bastante. Así que si les pusieron en la plataforma, pues deberían leerlo. O todo lo que les haya puesto, en realidad. Bueno, eso sería todo. Así que ahorita les voy a dar unas pautas de lo que me tomaron a mí. No lo tengo bien ordenado. Son preguntas que me las dieron. Pero recuerdo que me tomó bastante sobre el primer parcial también. Bueno, mi examen fue de 20 preguntas. Les digo la verdad, fue más difícil que el primer parcial. Así que si tienen que estudiar, si tienen alguna pregunta al transcurso de la semana hasta que les dé el examen, pues me pueden escribir, ustedes tienen mi número, está en la página del ex de Instagram. Bueno, les voy a decir las preguntas. Me pusieron 2 casos. El primer caso dice así: se dicta una sentencia oral en una audiencia de juicio el 10 de enero del 2020, por lo que el demandado procede a apelar. Posteriormente, la sentencia por escrito se fue entregada recién el 20 de enero del 2020. En tal virtud, ¿hasta qué día tiene el demandado para presentar su recurso de apelación? Esa fue la primera pregunta del primer caso. Y pues ahí tendrán que escribir hasta qué día tienen y por qué lo hicieron. Y en la misma pregunta ponen, ¿en qué término podría interponer el mismo recurso de hecho? Pues para interponer el recurso de hecho, como saben, te tienen que negar primero la apelación y de ahí tienes tus días términos, pues según el COGEP, para presentar el recurso de hecho. Bueno, ustedes no les dieron recurso de hecho, así que tal vez no les tomen eso. Y el otro caso es parecido, solo que con otras fechas. Dice, se dicta una sentencia oral el 11 de febrero del 2020. Una de las partes decide apelar. Posteriormente, la sentencia por escrito fue notificada el 28 de mayo del 2020,
¿Hasta qué día tengo para apelar? Bueno, eso, los términos tendrán que saber. No sé si tienen alguna pregunta sobre los términos o no tienen claro, les podría ayudar con eso. Bueno, creería que sí, pero bueno, ya saben. Entonces, los términos fue una de las preguntas que hace. También me preguntaron, ¿en qué caso y en qué momento procesal cabe la adhesión del recurso de apelación? Pues bueno, ahí saben que la adhesión cabe siempre, pero siempre que sea motivado y fundamentado eh, en los mismos días términos que el recurso de apelación. Eso es como que lo único que podrían decir en ese tema, si es que les toman esta pregunta. Aquí me tocaron dos temas del primer parcial. ¿Cuál es la diferencia de un tercerista y un tercero perjudicado? Y me tomaron la diferencia entre deprecatorio y comisión. Así que eso deberían estudiar. Y otra pregunta que me hicieron fue, ¿cuál es la cláusula que siempre debe estar expresa dentro de una procuración judicial? Pues la respuesta es transigir. Y me preguntaron el concepto de deprecatorio, comisión y exhorto. Ahí para que anoten o tengan en cuenta. También me preguntaron, justifique por qué la ley no permite que se pueda interponer un recurso de revocatoria contra un auto interlocutorio. Y otra pregunta, justifique por qué la ley no permite que se pueda interponer un recurso de reforma contra un auto interlocutorio. Pues ahí tendrán que poner, pues, bueno, que la ley no permite esto porque estos dos recursos solo sirven para reparar errores pequeños o de trámite de los jueces y estos solo se dan en autos de sustanciación, ya que para interponer un auto impugnar un auto interlocutorio, pues tienes otros recursos, como son el de apelación, a casación, tienes ampliación, aclaración, etc. Las preguntas que les mencioné, a mí me preguntaron pues cuáles son las preguntas las características de un testigo, y a otro grupo le preguntaron cuáles son las características de un testigo hostil. Eso tienen que saber. Me preguntaron cuáles son los actos propositivos y qué tipos de reconvenciones existen. Ya les dije, demanda, contestación, reconvención de contestación a la reconvención, y pues la reconvención hay conexa e inconexa. Me preguntaron, ¿verdadero o falso? ¿Un ente jurídico puede ser perito acreditado por el Consejo de la Judicatura? Pues ahí tendrán que responder que no podría ser. También, la falta de declaración de falsedad de un instrumento público impide el ejercicio de la acción penal, pues tendrían que responder ahí también verdadero y falso, sabiendo que es falso. La excepción de compromiso arbitral se resuelve mediante auto interlocutorio o sentencia. Pues tendrán que poner que eso se resuelve, como les comenté, bajo sentencia. Y ahí hay como tres preguntas acerca de lo mismo. Por ejemplo, la excepción previa de prescripción se resuelve mediante sentencia o auto interlocutorio. Y ahí de nuevo sería por sentencia. Todas esas clases de preguntas me hicieron. Miren, esta es otra que está muy rebuscada, por ejemplo. En materia laboral, la incompetencia del juez solamente puede interponerse como una excepción previa o también puede causar nulidad. Y ahí sería solo como una excepción previa. Pues lo dicen las reglas de competencia que están en el COGEP. Bueno, esas son las preguntas que tengo. No sé si alguien tiene alguna pregunta para ya terminar. Una consulta. ¿Los exámenes del doctor son acumulativos? La verdad es que no recuerdo si preguntaron o si él lo mencionó en clase. Sí, siempre son acumulativos. A mí en el segundo parcial me tomaron como 3 preguntas el primero. Y en el de recuperación, que va a ser también, siempre acumulativo. Ya, dale, gracias. Sí, bueno, igual, bueno, yo ya terminé. No sé si tengan alguna pregunta a lo largo de la semana, ya saben que podrían escribirme. Ahí está mi número en la página de Instagram. Lo quería poner por acá, pero bueno, no encuentro la opción para escribir, pero a ver si puedo escribir, pero bueno, no puedo escribir ahorita, está desactivada esa opción, así que igual nuestro compañero Nelson, pues él tiene mi número, que es el encargado de organizar las ayudantías por cualquier cosa que necesiten. Y bueno, me avisan cualquier cosa. Gracias a todos. Gracias por tu tiempo. ¿Sí?